Vamos a continuar resolviendo algunos problemas del tema que vimos ahora sobre la dinámica del movimiento circular uniforme. El problema que vamos a hacer ahora es un problema del libro de Sears, es el problema 546 que está en la página 167. Son las canastas voladoras, ¿verdad? Voladoras que todos hemos visto por ahí en la feria, en Zapote. Voy a leer el problema, el enunciado. Dice: el columpio gigante de una feria local consiste en un eje vertical central, ¿verdad?, con varios brazos horizontales unidos a su extremo superior. Dice: cada brazo sostiene un asiento suspendido de un cable de 5 metros. Supone que este es el asiento, ¿verdad? A un cable de 5 metros. Dice que está sujeto al brazo en un punto a 3 metros del eje central. Entonces, el problema básicamente lo que le pide es que calcule el tiempo de una revolución del columpio. Eso es el periodo, el tiempo para que efectúe una vuelta. Y le dice que el cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Esta línea en trazos es la vertical y esta cita dice que vale 30 grados. Cada vez que el eje se comienza a girar la canasta, ustedes se recordarán, si lo han visto por ahí, el asiento se comienza a levantar, ¿verdad? Se comienza a inclinar, ¿verdad? Y ese ángulo es el que están dando ahí, el ángulo de 30 grados. Se supone que es un movimiento con velocidad tangencial uniforme. Bueno, igual que lo hicimos con los problemas anteriores, necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que están presentes ahí. Nuevamente, ese diagrama de cuerpo libre, voy a poner el origen en el asiento donde está la persona, que en este caso se trata de la partícula, ¿no? Entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre, supongo que voy a poner un origen aquí, donde está la persona en la canasta. Entonces voy a dibujar aquí un plano cartesiano y este es el origen. Y entonces, debido a que hay un cable, tenemos una tensión, una fuerza de tensión, y esa tensión tiene dos componentes. Un componente Y, este es el eje Y, este es el eje X, y el ángulo que vamos a utilizar es este ángulo de aquí, 30. Vean que este ángulo es igual a este de aquí. Entonces esta FT es la FT multiplicada por el coseno de 30. Y esta de aquí sería el componente, la FT, por seno de 30 grados. ¿Ok? Entonces, suponemos que la aceleración centrípeta está en esta dirección, ¿verdad? Y vean que ahora ya tenemos identificadas las componentes, tanto la que está a lo largo del eje Y como la que está a lo largo del eje X, que realmente es la que está apuntando en la dirección radial hacia el centro de la trayectoria. Y lo que nos queda ahora es calcular el radio efectivo. El radio efectivo aquí es la distancia total, digamos, del eje de rotación, de ese eje vertical, al punto o al origen donde se encuentra la partícula. Entonces, ese radio, el radio efectivo, le digo yo, pues es igual a ¿qué? Son los 3 metros que tiene esta distancia que hay aquí, los 3 metros, más esta distancia que está aquí, ¿verdad? Entonces, eso serían 3 metros más 5 metros por el seno de 30. Nuevamente serían los 3 metros de aquí más esta distancia de aquí. Entonces serían los 3 más 5 por el seno de 30. Estoy usando aquí la trigonometría, tengo un triángulo recto y entonces de ahí puedo sacar ese radio. Ese radio a mí me da 5.50 metros. Bien, una vez que tengo ya el radio, entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a utilizar la segunda ley de Newton para sumar las fuerzas que están ahí presentes. Entonces voy a hacer una suma de fuerzas en Y. Primero, ¿qué fuerzas están en Y? Está la FT cos de 30, ¿verdad? Menos el peso. Vean que el peso aquí no lo dibujé, me faltó, me lo ubiqué, el mg, que es el peso que tiene la partícula aquí, ¿verdad? No lo había puesto, me había faltado, menos el mg,
Y esto es igual a masa por aceleración en Y, pero en Y no acelera, por lo tanto 0, de manera que esto es 0. Y ahora hago la suma de fuerzas en X, que es la dirección radial, y las fuerzas que están en X ahí, que sería entonces el componente de la tensión, que es menos Ft por el seno de 30 grados, y esto tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta, menos m por a centrípeta. Y esto tiene que ser igual a menos m por velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, que lo llamé R mayúscula. Y vean que estoy utilizando los menos porque dijimos que la aceleración centrípeta es paralela a la fuerza neta en la dirección radial, así que igualmente, si usted no los quiere poner, no hace falta, ¿verdad? Simplemente es un asunto del sistema de referencia que estamos utilizando para pues bien, entonces una vez que tenemos eso, pues ya puedo yo calcular la velocidad, ¿verdad? Si combino ambas ecuaciones ahora mismo, vean que me queda, me va a quedar esto, ¿verdad? Ft, la primera va a ser Ft por el coseno de 30 es igual a masa por G, m por G. Y la otra ecuación sería Ft por el seno de 30 es igual a masa por velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Y pues ya de ahí yo puedo encontrar la velocidad tangencial, porque la velocidad tangencial es la raíz de G por R por la tangente de zeta. Y esos datos yo los conozco, ¿verdad? Esos datos yo los tengo ya, tengo la G, tengo la R y tengo el ángulo. Entonces de aquí ya yo puedo sacar la velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial que me da es 5.58 metros por segundo. Y ya con eso, pues puedo calcular lo que me está pidiendo el problema, que es el periodo. Recuerden que esa T no es tensión, por eso estoy llamando a la tensión con la letra FT, que ya lo borré, ¿verdad? Para preservar la T mayúscula para el periodo. Entonces, como ya tengo la velocidad, que es una ecuación válida para este movimiento, yo puedo también utilizar eso. La velocidad tangencial es igual a 2pi por r entre t. Y de aquí despejo el periodo. El periodo sería 2pi por r sobre la velocidad tangencial. Y el radio lo tengo porque me dijeron que lo calculamos, eran 5.50 metros, y la velocidad la acabo de calcular, que son los 5.58 metros por segundo. Entonces lo que tendría que hacer es sustituir eso ahí. Y me quedaría que el periodo es 2pi por 5.50, que es el radio, entre la velocidad tangencial. Y esa velocidad tangencial es 5.58 metros sobre segundo. Y ahí me va a dar el periodo en segundos, que son 6.19 segundos. Entonces, el problema le hace otra pregunta. Le dice que el ángulo depende del peso del pasajero, es decir, el ángulo va a cambiar debido al peso del pasajero y por tanto a la masa. Es una pregunta conceptual. Dice, el ángulo depende del peso del pasajero para una velocidad de giro determinada. Bueno, en este caso la velocidad de giro determinada serían los 5.58 metros por segundo, que la suponemos constante. Entonces, si yo me voy a las ecuaciones de arriba, a ese sistema de ecuaciones que tengo arriba, y divido esta ecuación, esta primera, entre esta, lo que habíamos dicho en la primera clase, pues me va a quedar que la tangente de zeta es igual a p cuadrado tangencial entre g por r. Si yo de aquí despejo el zeta, ¿verdad? De ahí tendría entonces que zeta es tangente inversa de la velocidad tangencial al cuadrado, que ya es fija, ¿verdad? Ya está determinada por el movimiento, ¿verdad? Ya dijimos que es 5.58 metros por segundo.
Pero vean que en esa ecuación no aparece la masa se canceló. Cuando hicimos la división cuando dividimos esta ecuación, la que tiene seno entre el coseno. Entonces, la pregunta que le hacen ahí, ¿la masa es un factor? En este caso, la respuesta es no, ya que la fuerza neta es directamente proporcional a la masa y el ángulo, como vemos en esta ecuación, es independiente del peso del pasajero. Es decir, el ángulo aquí está determinado por la velocidad tangencial, que ya es fija, y por la distancia, el radio efectivo, donde está el pasajero, ¿verdad?, al eje central de rotación. Bueno, este es un problema más de resolución o de las aplicaciones del movimiento circular uniforme. Hay varias variantes de este problema, ¿verdad? Vamos a hacer otro parecido en una situación de estas, ¿verdad?, donde tengo ahora no un cable, sino que voy a tener dos. Bueno, el problema que vamos a resolver ahora es un problema, como les decía, que tenemos dos cables. En lugar de uno, vamos a tener dos para una partícula que está sujeta a esos cables. Bueno, este problema es un problema del Resnick. Es un libro muy bueno. Es el problema 652 de la tercera edición. Está en la página 144. Y el problema, la figura es esta. Tenemos una especie de varilla, un soporte vertical, y tenemos dos cuerdas, y en este vértice de aquí tenemos una masa pegada ahí. Entonces, esta distancia, desde donde está amarrada una cuerda hasta la parte de abajo, donde está amarrada la otra parte, esa distancia son 1.7 metros. Y me dice que la masa es 1.34 kilogramos. Y le dan la tensión en la cuerda de arriba. La tensión en la cuerda de arriba son 35 newtons. Ok, y el sistema está girando en torno a este eje, con una velocidad omega, que para efectos del problema no es importante. Ok, entonces vamos a leer el enunciado del problema. Dice que es una bola de 1.34 kilogramos, está unida a una varilla vertical rígida por medio de dos cordones sin masa, cada uno de 1.70 metros de longitud. O sea, le está diciendo que este cordón tiene una longitud de 1.70 metros y este tiene una longitud de 1.70 metros. Y la distancia que hay de un cordón donde está amarrado el otro es unos 0.70 metros. Por lo tanto, se trata de un triángulo equilátero. Y ya sabemos de los resultados de geometría que todo triángulo equilátero es equiángulo. Por lo tanto, los tres ángulos en el interior tienen que medir lo mismo. Entonces, este mide 60, este mide 60 y este mide 60. Pues bien, vamos a seguir leyendo la redacción del problema. Dice, el sistema está girando con respecto al eje de la varilla, quedando ambos cordones tirantes o estirados, ¿verdad?, y formando un triángulo equilátero. Ya el problema también se lo dice, se trata de un triángulo equilátero. Bueno, entonces dice con la varilla como se muestra en la figura, es decir, con la varilla girando en posición vertical. Entonces le dice la tensión en el cordón superior es de 35 newtons. Y las siguientes son las preguntas que le hacen. La parte A le dice, halle la tensión en el cordón inferior, o sea, la tensión en este cordón de aquí. A esa yo le llamé T1. Pero si usted quiere, también a esta le llama T superior o T inferior, de manera que usted la distinga. Bueno, yo le llamé T1 para referirme a la tensión en la parte inferior.
Y vean que aquí estoy usando la T nuevamente para referirme a tensión, pero el problema no me pide periodo, así que no entro en esa posible confusión con las letras, ¿verdad? Entonces, por eso, en este problema voy a usar la T mayúscula para referirme a tensión como fuerza, no como periodo. Bueno, entonces la parte A le dice eso, halle la tensión en la parte inferior, en el cordón de la parte inferior. La parte B le dice, calcule la fuerza neta sobre la bola en el instante mostrado en la figura. O sea, la fuerza neta aquí, cuando la bola está haciendo ese movimiento, el momento que va a pasar frente a usted. Y la parte C, pues la parte B le dice que calcule la fuerza neta. Y la parte C le dice que cuál es la velocidad de la bola. Entonces le está diciendo la velocidad tangencial. Ok, entonces voy a borrar esta parte del problema anterior. Y nuevamente vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que están presentes. Entonces, ¿qué fuerzas están presentes en esta figura? En esta partícula que está aquí. Vean que es una partícula de masa m, tiene que tener peso, que está apuntando hacia abajo. Nos dan la tensión, ¿verdad? En la cuerda superior y nos piden la tensión en la cuerda inferior. Entonces, lo que habría que hacer aquí es poner un origen, un sistema de coordenadas con el origen localizado donde está la partícula de masa m. Vamos a hacerlo. Ponemos un sistema de referencia y entonces aquí voy a dibujar una tensión T, que ya la conocemos, que es la de 35, y una tensión distinta abajo, que no la conozco, que es T1. Entonces esta es 35 newtons. Y aquí, este es el origen, y para abajo está el peso de la masa. Entonces vean que este es un sistema de coordenadas, esto es Y, esto es X, quiere decir que ahora esta tensión tiene componentes. Tiene una componente en Y, que va a ser, vamos a ver qué va a ser, cuál sería el ángulo. Si yo trazo una línea por aquí, que va a ser una bisectriz, recuerden que una bisectriz es una recta que parte un ángulo en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces este ángulo de aquí sería 30 y el de abajo sería 30. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los ángulos que tengo que usar aquí son 30 y aquí abajo 30. Entonces este componente de aquí sería el T seno de 30. Y el componente que apunta en el eje X negativo, este sería T cos de 30. Igual para T1. T1 sería el T1 seno de 30 y el vector que viene sobrepuesto con este sería el T1 cos de 30 grados. Pues bien, vean que ahí ya tenemos identificadas todas las fuerzas, ¿verdad? Vean que la tensión de 35 está en el segundo cuadrante, tiene un componente positivo y un componente negativo. La tensión T1, que no la conocemos, es una incógnita, está ubicada en el tercer cuadrante, tiene un componente negativo de la tensión y un componente negativo horizontal de la tensión. Entonces, ya tenemos identificadas las fuerzas, ahora lo que voy a hacer es proceder a aplicar las leyes de Newton. Entonces voy a hacer suma de fuerzas en la dirección Y, dos puntos, y vamos a identificar las fuerzas que están en Y. ¿Qué fuerzas están en Y? Sería T seno de 30, ¿verdad? Que en este caso serían 35 seno de 30, porque esta tensión es conocida, ¿verdad? Positivo, menos ¿quién? Menos T1 seno de 30, y eso sería igual a, bueno, menos mg, y esto es igual a masa por aceleración, pero vean que la partícula no se está moviendo en Y, por lo tanto la aceleración es cero, por lo tanto esto es cero. Y ahí tengo la primera ecuación. Entonces vean que de esta ecuación, la única incógnita precisamente es la tensión 1, porque todo lo demás es conocido.
Es decir, la masa de la bolita me la dieron. Me dijeron que era, vamos a ver, me dijeron que es 1.34 kilogramos. La G es una constante, así que todo lo demás es conocido. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar la T. Y esa T1 a mí me dio 8.74 newtons. Entonces vean que es una ecuación con una sola incógnita, lo podemos resolver de una vez. Y ya tenemos la respuesta, una de las preguntas que me pide el problema, que es la parte A, que calcule la tensión. Vean que esa respuesta salió sin resolver un sistema de ecuaciones, simplemente con los datos que nos daba el problema. Ok, vamos a hacer ahora la suma de fuerzas en la dirección radial, que correspondería al eje X, para ver qué otra información podemos sacar de ahí. Entonces, para la suma de fuerzas en X, ¿cuáles son las fuerzas que vamos a tener en X? Bueno, las fuerzas que vamos a tener en X son, en la dirección radial sería 35 P cos de 30, que sería 35 coseno de 30 grados, negativo, ¿verdad? Porque apunta en el eje X negativo, le ponemos el menos, y el otro componente, que es el componente de T1, que aquí sería menos T1 coseno de 30 grados. Y esas son las únicas dos fuerzas que están en la dirección radial, y eso es igual a masa por velocidad cuadrada entre el radio. Eso sería entonces M, eso sería igual a M por B tangencial cuadrado entre el radio. Y cuidado, hay que ponerle un menos, porque vean que la fuerza neta ya es negativa. Aunque no la hemos hecho todavía, ya sabemos que va a ser negativa porque tiene menos y tiene menos. Entonces recuerden, la aceleración centrípeta es paralela a la fuerza neta, ¿verdad? A la fuerza resultante o a la sumatoria de fuerzas en un sentido determinado. Entonces hay que ponerle un menos del otro lado. Ok, entonces vean la pregunta que hace la parte B del problema. Le dice que cuál es la fuerza neta, sobre la bolita, ¿verdad? En el instante mostrado en la figura, ¿verdad? En este instante, cuando está aquí. De la fuerza neta es la suma de todo lo que está en la dirección radial. Y todo lo que está en la dirección radial es esto de aquí. Por lo tanto, la parte B del problema ya la tenemos prácticamente lista, porque esto que yo estoy encerrando es la fuerza neta en la dirección radial. Y lo que tengo que hacer es simplemente sumar menos el T1, el T1 es 8.74, y eso lo multiplico por el coseno de 30 grados. Y ahí tengo la fuerza neta. La fuerza neta en ese instante es, a mí me dio 38 newtons. Esa es la respuesta de la parte B. La fuerza neta es, no importa esta parte de aquí, entonces me importa el mv cuadrado sobre r, porque todavía no le están pidiendo la velocidad, solo le están pidiendo la fuerza neta. Entonces la fuerza neta es, efectúe la suma con los signos apropiados en el lado izquierdo de la ecuación. Y esa suma es eso. Menos 35 cos de 30, menos T1 cos de 30. El T1 ya lo tengo porque es la parte A que nos pedían que calculáramos la tensión. Ok, y a mí me da 38. Bueno, la parte C de este problema, para recordar, nos dice que cuál es la velocidad de la bola. Entonces, ahora sí, ahora ya lo tengo a un paso, porque ya yo sé que la fuerza neta en la dirección radial es m b cuadrado tangencial entre r. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me falta por hacer ahí es coger esta fuerza, menos 38 newtons, e igualarla a menos m b tangencial cuadrado entre el radio. Entonces, la masa yo la tengo, porque la masa son los 1.34 kilogramos. Lo que me falta es calcular el radio. ¿Cómo calculo el radio? Bueno, el radio es esta distancia que está aquí. Es la distancia del eje de rotación a donde está la partícula. Esta distancia, vean que corresponde, en ese instante, corresponde al cateto adyacente de este triángulo. Este es un triángulo recto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tendría que hacer es utilizar la formulita de tangente de 30 grados, que es cateto opuesto, que es 1.7 entre 2 entre 9.
Y de ahí sacaría el radio, únicamente usando la trigonometría que ya ustedes conocen, ¿verdad? Y ese radio, que es esa distancia, a mí me da 1.472 metros. 1.47, aproximadamente 1.5 metros. Y ya con eso, pues simplemente sustituirlo en esta fórmula de aquí arriba. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo por aquí. Y entonces me quedaría 38 es igual a la masa 1.34 por la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, que es el 1.472. Y de ahí despejo la velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial sería entonces la raíz de 38 por 1.472 entre 1.30. Y esa velocidad me da, V tangencial es igual a 6.45 metros sobre segundo. Y ahí tengo la parte C, que me pedía que cuál es la velocidad tangencial. Entonces, nuevamente, para recapitular, el problema le pide tres cosas. Lo primero que le pide es que encuentre la tensión de 1. Esa tensión salió de únicamente hacer la suma de fuerzas en G, porque ahí solamente quedaba una incógnita, que era la tensión 1, y se despejaba, y de ahí ya se tenía la parte A. La parte B le pide la fuerza neta. Entonces, la fuerza neta es lo que usted suma del lado izquierdo, de su lado izquierdo. En este caso es la fuerza neta en la dirección radial, que es esto que vemos aquí, ¿verdad? Que son las dos componentes de las tensiones, la tensión de arriba y la tensión en la parte inferior. Eso, solamente sumar eso y ya es la fuerza neta. Y la parte C le dice que calcule la velocidad. Pues bien, si ya tiene la fuerza neta en la dirección radial, pues aplica únicamente la segunda ley de Newton. Y hace fuerza neta, con los signos, ¿verdad? Que no los vaya a dejar botados, que de por sí se cancelen, y lo igual a m, velocidad tangencial cuadrado entre el radio. Y el radio lo obtiene de una situación de que se trata de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Cuando usted pasó la bisectriz, parte de ese triángulo equilátero en dos triángulos rectos, ¿verdad? Y entonces utiliza la tangente, que es el cateto opuesto entre el adyacente. Y entonces de ahí saca el radio, que es la distancia del eje a donde está la partícula. Y ya con ese radio se devuelve, viene, sustituye aquí en esta ecuación, y de ahí saca el radio, y viene y lo sustituye aquí, y de ahí saca la velocidad tangencial de la partícula. Bueno, este es un problema que tiene varias partes, es muy interesante, ¿verdad? Es, como les digo, es un problema del Resnick. En este libro encontrarán problemas bastante buenos, ¿verdad? De buen nivel, y problemas originales, ¿verdad? No esos problemas que se repiten por ahí a cada rato. Bueno, vamos a hacer otro entonces. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora es del libro de Benson. Es un libro de física universitaria. Está en la página 125 del capítulo 6. El libro se llama University Physics. Tiene también una traducción al español que es poco conocida. Bueno, este problema, voy a hacer el dibujito primero. Lo que le dice es que tiene un carrito que está moviéndose en una plataforma horizontal.
Entonces aquí está la trayectoria y el carrito está por aquí. Y el carrito está atado a una cuerda, a un puntal, y eso pasa. Y aquí abajo hay una masa que lo tiene colgado, una masa que está colgada. Entonces el carrito tiene masa M y la caja tiene masa M. El carrito se está moviendo con una velocidad V tangencial. Bueno, entonces vamos a ver. Dice que es un carrito de juguete que tiene una masa M que puede viajar con una velocidad fija. Es decir, que la rapidez tangencial es constante. Dice la fuerza centrípeta la provee el cable que está atado al bloque de masa M mayúscula. Mientras que el carrito se está moviendo en esa trayectoria, ¿verdad? Con esa velocidad que es fija. Entonces, dice el coeficiente de fricción estático es mu. Tiene un coeficiente de fricción estático que es mu. Y lo que le dice el problema es que demuestre que la razón de los radios, máximo a mínimo, es este cociente dimensional, m más mu m entre m menos mu estático. Eso es lo que le dice el problema. Es una demostración. Es utilizar la segunda ley de Newton para llegar a ese cociente que es adimensional. Entonces, nuevamente, vamos a volverlo a leer. Dice que es un carro de juguete que tiene una masa m minúscula y que viaja en una trayectoria circular, ¿verdad? O se está moviendo en una trayectoria circular con una rapidez tangencial fija o constante. Dice, este carrito se mueve en un círculo sobre una tabla horizontal y la fuerza centrípeta es provista, ¿verdad? Por una cuerda que está atada al carrito y que pasa a través de un orificio de la tabla o de la plataforma donde está el carrito. Y esa cuerda a su vez está atada a un bloque de masa M mayúscula. Entonces le dice que el carrito, la superficie donde está el carrito, hay fricción. Es decir, está rugoso. De tal manera que suponemos que el carrito no derrapa. Es decir, el carrito no, puede cambiar su trayectoria, cambiar su radio, pero hay de por medio una fuerza de fricción en la superficie. Entonces, lo que le dice es que muestre que la razón de los radios máximo a mínimo, de los radios máximo a mínimo, está dada por eso. M más mu SM, M menos mu SM. Ok. Entonces, en un problema como estos, igual, vean que tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, tanto para el carro, que está en la plataforma horizontal, como para el bloque de masa M mayúscula que está colgando ahí de la tabla, ¿vale? Entonces, vamos a identificar, hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Voy a borrar de este lado. Entonces, si nos fijamos, primero, si utilizamos la segunda ley de Newton para escribir las ecuaciones de movimiento para el sistema, vamos a ver primero qué pasa con la masa M que está colgando. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa M. Entonces, para la masa M, lo que vamos a tener es que para esa masa tiene un peso mg, ¿verdad? Y en la dirección radial tiene una fuerza que está haciendo esto. Una fuerza centrípeta que es igual aquí a la tensión, ¿verdad? Ese sería
que la podemos dibujar aquí, ¿verdad? Se podría dibujar en esta parte aquí. Esa es la T. Y esa T corresponde con la fuerza centrífuga. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero escribir las ecuaciones para la caja, pues, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería la suma de fuerzas en Y? Que la suma de fuerzas en Y sería T, la tensión, menos mg es igual a 0, puesto que el carro no se está moviendo en Y. Y la sumatoria de fuerzas en X, o en la dirección radial, sería T es igual a M a la M por B cuadrado sobre el R. Un R cualquiera. Ok, y para el carrito que está sobre la mesa, hay dos posibilidades. La primera es cuando está en movimiento, con rapidez constante, en la trayectoria del radio mínimo, ¿verdad? El R mínimo. En este caso, las ecuaciones de movimiento están dadas por la suma de fuerzas en X y Y. Pues para el carrito de masa M, tendríamos lo siguiente. La suma de fuerzas en Y es la fuerza normal, ¿verdad? Ahora estamos en el carrito, la fuerza normal, Fn, el peso, mg, entonces aquí sería T menos mg es igual a 0. Y la suma de fuerzas en X sería fricción, F estática, más T es igual a m al cuadrado sobre el R mínimo. Estamos considerando la situación cuando está en ese primer radio, en el R más pequeño. Y aquí, bueno, la suma de fuerzas, estamos suponiendo los signos, ¿verdad? Adecuados, en realidad era menos y menos y menos, pero si no hace falta que uno los ponga, ¿verdad? Y entonces, lo que hacemos ahora es que combinamos estos dos sistemas de ecuaciones que tenemos ahí, y entonces me va a quedar esta ecuación. Mu mg más mg es igual a m b cuadrado sobre el R mínimo. Lo que estoy haciendo es combinando las ecuaciones, ¿verdad? Vean que T es igual a mg, me falta una m, la borré por alguna razón, esta mg que está aquí, ¿verdad? Y en la fuerza de fricción estática estoy poniendo el coeficiente estático por la fuerza normal, y la fuerza normal es m. Entonces vean que de ahí yo puedo encontrar una ecuación para el R mínimo, que en este caso sería, despejándola de ahí, el R mínimo es mb cuadrado sobre mg más mu mg, donde esta m es la masa mayúscula, ¿verdad? La m mayúscula, y esto de aquí es el mu. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí tengo el R mínimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora vemos que podemos repetir este procedimiento para el caso de cuando el carrito tiene un radio en una trayectoria, un R max, ¿verdad? Es decir, cuando está en otra trayectoria donde el R es mayor. Y vamos a obtener unos resultados similares. Entonces, voy a borrar por aquí. Y ahora supongo que lo hacemos para una trayectoria con un R máximo. Entonces, para el R máximo, vamos a tener menos ft más t es igual a m b cuadrado sobre el R máximo, ¿verdad? Y nuevamente voy a tener una ecuación similar a esta, solamente que cambiamos el signo. Vean los signos, observen que cambiaron, ahora aquí es menos, más, ¿verdad? Y entonces me queda mu mg más mg es igual a mb cuadrado sobre el R máximo. Y despejo el radio máximo. Y entonces ya me quedaría esta expresión, m b cuadrado sobre mg menos mu mg. Observen cómo cambiaron los signos, ¿verdad?
Y ahora simplemente lo que hago es que divido el R máximo entre el R mínimo. Y cuando divido esos dos resultados, voy a obtener o voy a llegar a lo que me están pidiendo, que es el M más mu M entre el M menos mu M. Y ahí tenemos completa la demostración. Por supuesto, este ejemplo es un poquito más elaborado, ¿verdad? Pero ilustra bastante claro el comportamiento de cómo se suman las ecuaciones en el movimiento de una partícula en una trayectoria circular.